Avanzamos con la información y es momento de recibir a nuestro invitado del día de hoy. Él es productor, pero también es licenciado en Administración de Empresas y Contabilidad, me decías. Correcto. Tengo el gusto de recibir a Víctor Cortázar hoy con nosotros aquí en el estudio del canal de la producción. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto, Katiuska, estar en tu programa y mi saludo y respeto a la teleaudiencia. Bueno, gracias por haber venido, Víctor. Mucho para conversar el día de hoy contigo, desde tu experiencia como productor y también dentro de la experiencia que tenés en base a los números. Hoy hablar un poquito de la realidad de la ganadería paraguaya, de las complejidades y de todo lo que va viviendo, sin dudas, es un tema que no pasa de moda, no pasa con el tiempo. Por eso queremos escuchar un poquito también el análisis que podrías compartir con nosotros. Bueno, con mucho gusto, ¿verdad? Yo creo que la ganadería hoy está pasando por un momento bastante crítico, ¿verdad? Esto se debe realmente a factores internos y externos, ¿verdad? Yo creo que deberíamos de centrarnos más este tema de con el sector cárnico específicamente, porque las industrias frigoríficas son para mí los que marcan la columna vertebral de lo que son los precios en el mundo de la ganadería. O sea, marca el precio del ternero, del desmamante, de la vaquilla preñada, del novillo, del toretón y del gordo, que a partir de ahí se mueve todo, ¿verdad? Yo para poder que la gente pueda entender más este tema, Katiuska, querría comenzar un poquito con algunas definiciones de lo que significa mercado libre o una economía de libre mercado. Y al mismo tiempo lo que es monopolio y lo que es los diferentes tipos de monopolios que hay y el oligopolio, ¿verdad? Para que la gente pueda entender, porque escuché ya muchas definiciones, muchos dimes y diretes, algunas cosas acertadas, muchas cosas mucho vagamente, entonces confunden realmente al consumidor final, principalmente aquellas personas que piensan que el que está lucrando con esto es el productor, y no es así. El productor hoy por hoy está totalmente empobrecido, totalmente quebrado. Escuché decir en su exposición de la inauguración de la Internacional de julio de este año al presidente de la ARP, no recuerdo, de 17.000 a 19.000 productores que salieron del sistema. Eso no es un detalle menor, porque indica la gravedad del caso y de la situación. Porque nadie abandona una actividad tan noble, tan linda como es la ganadería, sino es porque los números ya no van y porque ya no tiene más forma de cómo continuar. Yo creo que la mayoría de lo que hoy seguimos apostando a la ganadería somos porque tenemos o recursos propios o estamos, como se dice, subvencionando la ganadería con otros ingresos y con otros aportes que no vienen específicamente del sector ganadero. Y eso es lo grave desde el punto de vista económico y financiero, Katiuska. Por eso quiero tomar un poquito, porque escuché de la justificación de lo que hacen hoy. Los frigoríficos se marcan dentro de un mercado libre y no es así. Y que no es un monopolio, ni mucho menos un oligopolio, y no es así. Entonces quiero definir un poquito qué es lo que se entiende por una economía de mercado o de mercado libre, como se lo quiera llamar. Una economía de mercado libre es aquel donde ofertantes y demandantes de común acuerdo pueden comprar y vender productos o servicios, ¿verdad? Y donde toda esa actividad que sale de común acuerdo va en beneficio del consumidor. Pero ¿cuál es una de las principales características, yo creo que por el cual de esa ramita se cuelgan muchas, principalmente la industria, o no sé, algunos técnicos que no entienden bien, que es la no intervención del Estado en la regulación de los precios a través de normas o leyes que regulan el precio? Entonces, en ese afán
donde la oferta y la demanda se mueve libremente, en una libre competencia, entiéndase esto, es lo que para Adam Smith, padre del capitalismo, padre de la economía moderna, en su libro La riqueza de las naciones, lo define como la mano invisible. ¿Qué es la mano invisible para Adam Smith? Para Adam Smith la mano invisible es aquel que sin saber cómo, en una forma espontánea, ¿verdad? Tanto compradores como vendedores fijan el precio en forma, como se dice, competitiva, pero resulta para beneficio del productor. Hoy nosotros estamos lejos de ser una mano invisible. La mano es visible, porque el frigorífico, la industria frigorífica, fija el precio en forma unilateral. ¿Está de común acuerdo con el productor? No, muy lejos está en desacuerdo el productor. ¿Sale en beneficio al consumidor? No, los precios están escandalosos arriba. En cualquier góndola del supermercado uno va y encuentra el precio de la carne por las nubes. O sea, si uno comienza a hacer un promedio de lo que es el corte premium, 105.000, 110.000, versus los cortes tradicionales, ¿verdad? De 35 a 40.000, encontramos que el promedio ronda los 65.000, 70.000 guaraníes. ¿Cuánto recibe el productor por eso? Hoy, mejorados los precios, andan 13.200, 13.400 cuando estaba a 12.000. O sea, estamos muy lejos de considerar el mercado libre. ¿Y qué es lo que también dentro del mercado libre caracteriza la no, digamos, intervención estatal, siempre y cuando no afecten, digamos, todo lo que sea el normal desarrollo de los precios, no atente a la economía nacional, ni no pongan en juego algunos servicios básicos fundamentales, o sea, los derechos del ser humano, en otras palabras. Entonces, cuando las industrias dicen, no, pues estamos en un mercado libre, no, no es cierto. No se cumplen las características de un mercado libre. Y tampoco marca hasta dónde el Estado debe o no debe intervenir, porque cuando se está atentando los derechos del ser humano, cuando se está atentando, poniendo, como se dice, en riesgo la economía nacional ante algunas situaciones críticas como lo que está pasando actualmente, pero no ahora, hace rato el Estado tendría que haber ya intervenido. Y no estamos hablando solamente de este gobierno, pasaron ya varios gobiernos, Katiuska, donde el Estado es un simple mirador, ¿verdad? Y en un país extremadamente corrupto, donde la corrupción siempre está vestida de smoking, no, el sector cárnico no está fuera exento de eso, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver cuál es la salida a todo esto. Ahí yo creo que traté de hacer lo más técnico posible y al mismo tiempo con la mejor claridad posible para entender lo que es una economía de mercado libre o de libre mercado. Ahora quiero que la gente entienda a qué se refiere por monopolio, ¿verdad? Monopolio tenemos distintos tipos de monopolio, ¿verdad? Monopolio se le considera cuando una empresa tiene la mayoría del mercado de un producto o servicio, por ende tiene la facultad y el poder de fijar los precios a su antojo, que es lo que hoy nos está pasando. De manera caprichosa, maliciosa, tenemos la fijación de precios en detrimento de los intereses del productor. Y eso está pasando con la industria sin que nadie le pare el carro. Esa es la verdad de la milanesa, ¿verdad? Entonces, un monopolio puede ser un duopolio o puede ser un oligopolio. Duopolio cuando son dos empresas que están controlando el mercado, y oligopolio cuando se trata de varias empresas. Está el monopolio natural. El monopolio natural se le atribuye principalmente al Estado, ¿verdad? ¿Y qué es un monopolio natural? La Administración Nacional de Andes, de Electricidad, donde el Estado está asegurando de que los
ciudadanos o los habitantes de ese país reciban el mejor servicio y al mejor precio. Entonces, eso se le llama un oligopolio natural, o monopolio. En este caso es monopolio, no oligopolio, ¿verdad? Ahora, el monopolio en sí es riesgoso cuando esa empresa controla el 50% del mercado. Y nosotros estamos ante un control de 65% del mercado, Katiuska. Es mucho más grave aún. ¿Y por qué es más grave? Porque no podemos hablar de que, escuché decirle a un profesional de que esto no es monopolio porque hay otras instituciones o otras empresas frigoríficas. Y no es así, es un concepto totalmente equivocado, ¿verdad? Cuando esa empresa controla el 50% del mercado, que no es nuestro caso, el 65% o 67%, como lo quiera llamar, las demás empresas frigoríficas que se distribuyen entre 5, 7, no sé cuánto, el resto, el porcentaje de esa torta está muy atado a lo que hace y deshace la empresa que controla, en este caso el 65%, que son dos, hay que aclarar también eso, el 65% del mercado. ¿Y por qué es delicado? Porque esta empresa, ¿verdad?, que controla el 50 o 65% del mercado, si es que no marca las reglas de juego para las demás, pueden salir a comprar o vender, en este caso, por debajo de sus costos. ¿Por qué? Porque tienen mayores reservas, tienen mayor poder financiero, tienen mayor capacidad económica para controlar el mercado. Si las demás le quieren seguir el juego, van a quebrar. Entonces, hoy me vas a decir, ¿cómo va a vender por debajo de su costo? No importa, hoy vende por debajo de su costo. Pero si quebró a estas demás empresas, va a ir a comprar estas empresas quebradas, ¿verdad? Y va a volver a fijar los precios que quieren. Por eso que ninguna nación moderna, ninguna economía permite este tipo de actividades, ¿verdad? Y cuando, que es lo que yo creo que sucede en este momento, cuando más empresas, ¿verdad?, rigen o se acomodan o fijan el precio de un producto o servicio, sean dos, sean tres, en este caso son mucho más, se lo llama colusión. ¿Qué es la colusión? Da lugar al nacimiento del cartel. O sea que hoy estamos enfrente al cartel de las carnes. Les guste o no les guste, es así, porque en la práctica sucede así. ¿Por qué no dicen? No sé. ¿Por qué nadie para? No sé, ¿verdad? Entonces, pero si vos me invitás acá a hablar de esto, es mi deber, ¿verdad? Porque primero yo soy una de las personas perjudicadas directamente y no solamente, y represento a un montón de tendales, ya como yo digo, muertos financiera y económicamente, otros que están por fenecer. Y bueno, basta con salir un poquito al Chaco. La mitad del Chaco está a la venta. Gran parte está en alquiler y otra gran parte está en mano en carpeta de los bancos. Entonces es así de sencillo. ¿Por qué se abren cada vez más frigoríficos y cada vez salen más los ganaderos del sistema? Sencillo. Entonces todo cae por su peso, Katiuska. Entonces ahí es donde tenemos que entrar, analizar. Y estuve analizando fríamente un poquito, porque me fue muy difícil. Acordate, yo no formo parte de ninguna asociación de ganado, no formo parte de la comisión directiva de la RP, no formo parte de la PEC, del SEA tampoco. Entonces, traté de munirme la mayor cantidad de datos posible para que esto sea realmente lo más
didáctico posible y que la gente pueda entender lo grave del cual estamos. Lo que me da cierto voto de confianza es que después de muchos años, después de mucho tiempo, tenemos como titular del Ejecutivo a un gran entendido, como creo que es nuestro actual presidente de la República, en cuestiones económicas. Creo que tiene una preparación académica excelente y nadie mejor que él va a entender de lo que estoy hablando y de la gravedad de lo que está pasando. Ahora, lo importante es que se le dé el trato necesario, ¿verdad?, a toda esta cuestión, porque yo creo que todo tiene solución, ¿verdad? Y tenemos que buscar la solución lo más rápido posible. Para mí la solución, así como te estoy planteando la problemática, también tengo que traer como responsablemente una solución, ¿verdad? Bajamos considerablemente el hato ganadero. Pero el hato ganadero es para mí lo menos preocupante, porque el hato ganadero se soluciona rápido en 2 años, 2 años y medio, 3 años si querés, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a solucionar el crecimiento de vuelta del hato ganadero? Motivándole al productor. ¿Cómo le motivas al productor? Pagándole el precio justo que se merece por su trabajo, por su esfuerzo y por su sacrificio. Y que él tenga el resto financiero para pagar sus cuentas, para pagar su insumo y que le quede platita en el bolsillo. Ahí el productor va a estar motivado. Y también el gobierno debe apoyar con políticas económicas claras. Este es un mensaje un poquito para los bancos que entiendan de que el sector ganadero no aguanta un préstamo de 2 dígitos. 10, 11,5%, 12,5% es prohibitivo para la ganadería. Los grandes bancos top, los que están ahí en el ranking, ¿verdad?, te hablan de retención de vientre, pero eso es solamente puro marketing, porque el ganadero no puede pagar 12,5%, 12%, ¿verdad?, porque ya de entrada está perdiendo. Me dicen a mucha gente, pero hay muchísimos colegas tuyos que vienen y prestan. Y sí, en su desesperación y en entrar en lo que yo llamo técnicamente la famosa bicicleteada financiera, es necesario. Pero no es justo ni conveniente, porque ¿qué pasa ahí? Hoy debo 500 millones, tengo que prestar 700 para pagar el 500. Después tengo que prestar 800 para pagar ese, y vamos creciendo la deuda porque lo que vendemos no alcanza ni para reponer a veces el stock, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito el escenario actual que hoy está viviendo la ganadería y, bueno, yo creo que la solución viene de ver una mesa de diálogo, llegar a un consenso, porque no tienen mucha vida ellos siguiendo así y tampoco el productor. Entonces acá, gobierno por un lado, ARP por el otro, industrias frigoríficas y el productor ahí, ¿verdad? Nosotros creo que tenemos gente, Katiuska, en el sector económico muy bien preparado para salir rápido de este tema. Tenemos gente con mucha experiencia en ganadería. Yo considero de que la gente del Chaco, principalmente los menonitas, que son una máquina de trabajar, las cooperativas, hay gente demasiado preparada, ¿verdad?, que forman parte también de los frigoríficos de ahí, ¿verdad? Entonces, se tiene que buscar el consenso de los precios para que todos estemos contentos. Esa es la salida, Katiuska.